Mi consejo es, si vas a gastar tu tiempo en algo, que sea en encontrarlo, cuáles son tus aptitudes, tus fuerzas, lo que te hace diferente. No busques cómo mejorar lo que hace alguien más. Busca cómo mejorar lo que es auténtico y orgánico para ti. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo el honor de tener como invitada a Marcela Valladolid. Marcela es una reconocida chef mexicana que se dio a conocer internacionalmente al trabajar en la revista Bon Appetit, participar en el programa de televisión El Aprendiz con Martha Stewart, grabar el programa Relatos con Sabor para Discovery Channel en español, grabar el programa México Made Easy y además fue co-conductora del programa The Kitchen de la cadena de Food Network, el cual estuvo nominado nada más en 3 ocasiones consecutivas para ganar un Emmy, además de tener muchas otras participaciones como juez en diferentes programas. Entre otros de sus proyectos, Marcela ha escrito 3 libros y el tercero, titulado Casa Marcela, se convirtió en un bestseller. Y recientemente colaboró con Selena Gómez en la temporada 2 del programa Selena and Chef de HBO. Y tras la pandemia, a finales del 2020, Marcela decide emprender sus clases de cocina en línea, teniendo un tremendo éxito, al grado de contar con 1,000 asistentes por clase de cocina y generando tanto interés y ruido que The New York Times decide escribir una nota sobre sus clases. Y sin más que agregar, te dejo con Marcela Valladolid. Pues bienvenida, Chef Marcela, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de sus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, pues usted y yo ya nos conocemos, ya hemos trabajado varias veces juntos, pero para las personas que no la conocen y que es la primera vez que están escuchando sobre usted, me gustaría preguntarle, ¿en dónde empieza Marcela Valladolid? Sí, bueno, para empezar, no me hables de usted porque somos como hermanos. Vienes aquí a mi casa y estás con mis hijos y mi familia. Oye, me has escuchado regañar a mi adolescente y mandarlo a buscar trabajo. Entonces creo que ya nos podemos hablar de tú, eres como parte de la familia. Pero se me complica. De hecho, estaba practicando. Dije, le tengo que hablar de tú. Pero se me Sí, complica oye. como la etiqueta de chef. Yo creo que me hace más como hablar de usted. Y sabes que te lo agradezco, la verdad, pero no, aquí somos familia, que al final del día es el logo de mi empresa. Hashtag somos familia, porque, ¿sabes qué? Eres familia. Muchas Em, gracias. Ay, caramba, está muy larga la pregunta. ¿Qué es Marcela Valladolid? Pues mira, soy de profesión soy chef. Me entrené en Los Ángeles y en París Repostería y me he dedicado toda mi vida toda mi vida profesional a la cocina, elaborando productos, haciendo programas de televisión. Acabo de entregar mi 5º libro y estoy en el 6º. Eh, Todo ha girado en torno a la cocina, pero siempre ha sido un poquito más profundo, como que siempre ha sido una manera de, como que la comida ha sido el vehículo, pero la meta siempre ha sido como que presentar la cultura mexicana y el México con el que yo crecí, ¿no? Que es muy fuera del estereotipo de lo que conoce mi mercado, porque yo específicamente, Marcela Valladolid, que mencionas, pues ha trabajado del lado norte de la frontera y en inglés. Entonces mi público es lo que le llaman el general market, el mercado general en Estados Unidos, y les hablo a ellos. Últimamente, y más con las clases de cocina, que si quieres ahorita lo platicamos, y gracias a lo que son las redes sociales que no existían en el inicio de mi carrera, digo, sí existían, pero nada como ahorita, ¿no?
ya se abren mucho más las puertas a alcanzar a un público mundial y en los dos idiomas, que es lo que estoy apenas ahorita empezando a hacer. Al inicio de mi carrera no había la opción, o sea, o me iba para allá o me venía para acá. Literal, empaqué mis cosas y me vine a vivir para acá Ok. y armé la carrera en inglés y básicamente eso ha sido. Ok, y si nos vamos como más a detalle, por ejemplo, ¿desde qué edad ya sabías qué querías estudiar o que te diste cuenta que la gastronomía? Y quiero tocar ahí un punto como también, como el contexto en el que creciste y por Ujú, qué leí también que, y se me hizo muy curioso como que mencionas que tu meta era ser una mujer independiente ujú, financieramente y que la ujú. cocina fue un camino. Entonces, Claro, como por ese lado se me hace muy interesante. claro, sí, me lo acaban de preguntar ayer, ¿no? Que dije, órale, preguntas fuertes, ¿no? Eh, yo toda la vida creí que iba a ser arquitecta, estudié 2 años de arquitectura en Libero, pero venía yo de una casa con un papá súper tradicional, vieja escuela, mexicano, de Michoacán. Ok, De hecho, estoy en un chat de familia y yo no estoy tan cercana a ese lado de la familia, no me tocó, crecí más con el lado de mi mamá. Y estaban platicando ahora en la mañana en el chat que la razón que ese lado, mi lado de la familia Valladolid es tan conservador es porque mi abuela, que en paz descanse, mi bisabuela, o sea, la mamá de ella, murió ujú, muy chica. Entonces mi abuela creció con mi tatarabuela, porque la bisabuela murió muy joven. ok, Entonces que ella creció en un ambiente muy rígido, o sea, imagínate que te cría tu abuela 1870, 90, entonces es una línea muy conservadora. En el lado de mi papá había sacerdotes, había monjas, y eso era el mejor regalo del mundo, que Dios te dé hijos que se entreguen a la fe. O sea, te lo digo porque yo vengo de una línea súper conservadora que rechacé al 100%. ok. Entonces, eso que me preguntas bueno, te lo comentaba porque al estudiar la carrera de arquitectura, era más grande mi necesidad de salir de ese entorno y de esas reglas que eran muy rígidas de mi papá, era de que no, de que, bueno, te sales de la casa con anillo y ya casada, o Ok. sea, adorado, él venía de otra escuela, ¿me entiendes? Entonces era súper conservador y mi mamá no era y lo mandaba poquito a volar, entonces como que yo crecí con el lado de mi mamá, entonces yo me sentía muy atrapada, muy asfixiada y dejé la carrera y una tía mía, mi tía Marcela, abrió una de las primeras escuelas de cocina en La Baja y me dio chamba como su asistente culinaria, asistente de cocina. Y la verdad, nunca había cocinado, no era cocinera. En mi casa mi mamá estaba enferma, duraba mucho tiempo acostada, entonces mi papá nos trajo como que se robó al cocinero del maestre Pedro, que era como mi papá lo amaba, él cocinaba en casa, o sea, no estábamos expuestas a yo ser parte de la cocina, ni cocinar, ni nada. Nosotros íbamos a la escuela, Pedro nos hacía de comer, punto y se acabó. O sea, no Ok. era yo parte del proceso, ¿no? Pero mi abuelo, que en paz descanse, es súper cocinero, pero obsesionado era cónsul de Bélgica en México, y él estaba obsesionado con la vieja escuela de los cocineros franceses. Entonces, a eso sí fui expuesta, ¿no? Mi abuelo era de unos comidones y una fusión de México francés que antes no se usaba, pero pues él cocinaba las recetas que amaba europeas, pero pues con ingrediente que encontraba local, ¿no? Entonces, Ok. como que eso ahí. Entonces, entre esa influencia y mi tía Marcela, que abrió esta escuela y me dio mi primer trabajo, la verdad, era una niña de 19 años y dije, ay, esto está padre, me da oportunidad, quiero salirme de mi casa, no hay escuelas de cocina en Tijuana. La verdad, era una excusa literal para salirme de Tijuana y buscar esa independencia económica que te platico, ¿no? Ok. Y me fui a Los Ángeles a estudiar cocina. Fue solamente un año, un papelito que dice que estudié un año cocina, pero lo que hizo mi carrera, la verdad, fue que al salir de la escuela me entrevistaron para lo que era en aquel entonces la revista de cocina mejor vendida en Estados Unidos, Bon Appetit Magazine. Ok. Y Y por por obra de ejemplo, Dios, digo, perdón que sí, interrumpa. Aquí, o sea, ¿tu papá estuvo de acuerdo en que te fueras de la casa o cómo estuvo esa negociación o qué no, tuviste que hacer? fue una historia de horror. Haz de cuenta, yo no veía salida, ¿no? Y la verdad, como era antes, no había comunicación, bueno, como era antes en mi casa, no puedo generalizar. Yo no me sentaba a platicar con mi papá de mis sueños de vida, punto y se acabó, no se usaba, no platicábamos, no había esa comunicación, no había ese diálogo, ¿no? Entonces yo ni siquiera yo veía la oportunidad de sentarme y decirle,
pues no quiero vivir aquí y me quiero ir a estudiar fuera, pues imagínate, Ujú. o sea, Y no tenía aparte, yo el valor. abandonar tu carrera que ya te estaban pagando ellos, ¿no? Claro, imagínate, o sea, yo no tenía el valor para aventarme ese tiro. Y la verdad, menos porque me iba muy bien en la carrera de arquitectura. De hecho, es mi sueño Ok. frustrado. O sea, siento que algún día tengo que volver a terminar. Entonces, literal, empaqué mi carro, que ellos me habían regalado, muy generosos, mi Mustang. Empaqué mis chivas y les dije, con permiso, buenas noches. Y encontré trabajo en Los Ángeles, Ok. de hostess en un restaurante. Y en esos como semanas y días me habla mi mamá y me dice, nada más regresa o no regresa, déjanos pagarte la carrera. O sea, si ya te vas a ir a hacer tu vida, por favor, déjanos regalarte un título profesional, algo con lo que puedas hacer tu vida, que no estés trabajando en retail o como hostess el resto de tu vida. Ok. Y les dije, muchísimas gracias, lo único que quiero hacer ahorita es estudiar cocina. Bendito Dios, estoy muy agradecida, me mandaron e hice la carrera de cocina. O sea, esa fue mi historia, fue todo como arranca, pisa, corre, desesperación, adolescencia, frustrada, rebelde, no sabía ni qué quería hacer, yo nada más me quería ir. Pero por ejemplo, ahí te gustaba muchísimo la arquitectura, pero Ujú. tú decidiste nada más, o sea, porque la cocina como que te iba a permitir más rápido vivir fuera, o como, Sí, la verdad que sí, ok, la verdad que sí, era un ticket de salida, verdaderamente. Digo, también tiene algo que ver que estuve muy cerca de mi tía Marcela esos últimos años, específicamente ese verano que la estuve asistiendo, y verdaderamente se me hizo increíble. O sea, se me hizo increíble cómo daba las clases con tanta pasión. Siempre me había gustado todos los artes culinarios, más no tenía conocimiento, o sea, no sabía cómo cocinar cosas complicadas, cosas elementales, claro que sí, pero al verla dije, no, no, aquí hay magia, aquí hay algo padre, me encantaba, y más que nada porque yo cruzaba la frontera, iba a la escuela en San Diego, ¿no? En Our Lady of Peace, ahí iba en high ok. school antes de ir a la carrera, entonces, en mi cabeza también, y nos las curábamos mucho mis amigas y yo, de qué impresionante la percepción de lo que era México y su comida entre nuestras amigas americanas y lo que verdaderamente pasaba en la frontera. Decía, ¿cómo puede ser, estando tan cerca y somos tantos aquí, que verdaderamente nuestras compas aquí en high school creen que la comida mexicana es Taco Bell? O sea, Sí. sí, ¿me entiendes? Y aunque estamos así en la frontera, ahorita ya hay más entendimiento, pero aquel entonces literal nos moríamos de la risa de lo que creían que era México y Ujú. cómo vivíamos y cómo era nuestra vida cotidiana. Entonces yo vi en mi tía Marcela, tenía estudiantes que venían de San Diego, ella iba a casas también de San Diego, como que había mucho movimiento y yo decía, qué padre. Y mi tía Marcela es una persona pues fregona, es una mujer matriarca, ya sabes, muy aventada, muy fuerte, mucho conocimiento de cocina. Entonces me encantaba verla en todo su poder enseñar no solamente cocina, pues enseñaba cultura. Entonces, como que dije, ese puede ser el vehículo. Me Ok. encanta esto, me encanta lo que estoy viendo, me quiero ir de Tijuana, me quiero ir a estudiar cocina y como que pues todo se dio y me fui a estudiar cocina. Ok, entonces estuviste en Los Ángeles un año. ¿Y cómo era más o menos ahí tu estilo de vida, digamos? ¿Tú te pagabas todo y tus papás te ayudaban nada más con la escuela o cómo era la dinámica? No, no, ellos se aventaron ese año, ellos Ok, se aventaron ese año de apoyo económico. O sea, yo ya estaba acomodada con mi departamento, con mi trabajo y les dije gracias por todo, los quiero muchísimo, adiós. ok, Y pasó esto de la carrera y me pagaron la carrera. De hecho, el departamento, yo ya tenía mi departamento y mi mamá me dijo, no, yo te quiero ir a visitar y quiero un departamento más bonito. Y yo, ay, adelante, caminante. Adelante, caminante, señora. Yo encantada la vida. Entonces, ese año viví en ese departamento y fui a la escuela y ya cuando me gradué, ya me despedí de mis papás de su apoyo económico. ok. Y fue cuando entraste, tienes esta entrevista donde me acuerdo que me Ajá, platicaste que eran como sí, 100 aspirantes y que te sí. dijeron que o sea, pues no podías o no tenías la capacidad todavía, pero que eras la que más tenía ganas, ¿no? Ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo Sí, fue ese proceso? pues mira, Felipe, que ahora es mi pareja, el padre de mis dos chiquitos, los güeritos, tengo tres hijos, un adolescente de mi primer matrimonio y los dos chiquitos. Pero Felipe, que es mi pareja, en aquel entonces yo lo conocí en Los Ángeles hace 20 años, más de 20 años, hace como 24 ya. Qué Ok. impresión, estamos viejitos. Y en aquel entonces fue mi novio y él trabajaba en una agencia que se llama William Morris, que es una agencia muy grande de representación. En aquel entonces eran más grandes, los que tenían de que pues, los artistas de aquella, pues que la Julia Roberts, ya sabes, los más grandes artistas
de la época, ahí de hecho todavía los tienen, Willie Morris, ¿no? Ok. Y él estaba en una posición muy baja, luego ya subió tremendo, pero en aquel entonces estaba lo que le llamaban el mailroom, o sea, literalmente los morros eran como carteros, repartían el correo a los ejecutivos y a los agentes y hasta a los asistentes, y ahí empezaban y poco a poco los iban sacando si les veían potencial, y esa fue la trayectoria de Felipe. Pero él estando ahí, pues obviamente conocía a muchísima gente, y él y yo nos conocimos en un antro en Los Ángeles, los dos siendo mexicanos, porque su mamá es mexicana, de Guadalajara y la Ciudad de México. Ok. Pues hicimos conexión porque hablábamos español, y se veía más o menos mi historia, y que lo conocí yo cuando estaba en escuela de cocina, y ya me iba a graduar, y le digo, pues él quería que me quedara, obviamente, porque estábamos saliendo, y yo pues me quería quedar, o sea, no quería regresar a Tijuana, quería buscar trabajo allá, y me dice, ¿sabes qué? Yo conozco una persona de relaciones públicas en Condé Nast, que es la empresa maestra que es la dueña de de Vogue, de Bon Appetit, de Architectural Digest, ya sabes, Condé Nast, ¿no? De SI Newhouse. Y me dice, mándame tu currículum y se lo mando. Y yo, súper, que claro que mi currículum era escuela de cocina y asistente de la tía Marcela. O sea, ese era mi currículum. La experiencia. No había más, de verdaderamente no había más. Y se manda el currículum, se llama Punch Nella, de hecho sigue ahí en la revista. Ok. Y me consigue la entrevista. No me preguntes cómo, no sé ni cómo, no sé ni por qué, no sé, pero me consiguen la entrevista. Y el proceso de entrevista en aquel entonces, ahorita no sé, esto fue hace 23 años, eran muchísimas etapas. Entrabas con una y si te hablaban otra vez, entrabas con otra, o sea, fueron como 5, son como 5 etapas para llegar, ¿no? Y ya cuando llegué con la editora de cocina, con la food editor, que se encargaba de ese departamento, Christine Kidd, que aún sigue siendo mi amiga, de lejos en el Facebook, pero de repente así nos saludamos, ya estoy sentada y me saca de un archivo así no te miento, pasan de haber sido 100. Y me dice lo que te comenté el otro día, me dice, no tienes la experiencia, ni de chiste. Que también eso era importante para ella, y ahorita te voy a decir por qué. Me dijo, pero es la que más tienes ganas. Y te lo comenté el otro día, que yo, bien inocente yo, de que les digo, de trabajo casi gratis, nada más denme la chamba y yo me las averiguo. Que es un tema que quisiera los jóvenes de hoy, que también de esa parte de partirte la madre y sin demandar tanto, pero bueno, ese es otro tema. No, estaría padre, porque de hecho, bueno, me he tocado mucho con mi generación que egresamos y como que muchos ya llegaban y querían llegar al lugar y a mandar, y como puestos gerenciales, o sea, no empezar desde abajo, y eso sí se me hace como que en otras generaciones no estaba eso. No manches, güey. He tratado la manera de encontrar cómo hablar de ese tema y decir, oigan, quiero decirles que trabajé 10 años gratis con la única intención no sé cómo se dice en español, get your foot in the door, de estar en contacto de gente. De relacionarte, de que te tomaran en cuenta. Claro. No pienses ahorita en dinero. Digo, claro, tenemos que comer y pagar renta. Yo también lo viví. Está canijo. Yo comía latas de atún y galletas saladas como por 5 años. O sea, y pagaba eso y mis botellas en el antro. Era lo único que para eso. En eso se iba mi dinero. Te lo juro, en cajas de mac and cheese y en el antro el fin de semana. Y de eso vivía. Okay. Pero bueno, me entrevistó. Y te digo que me hizo ese comentario y me dijo, y te vamos a dar la chamba. Y también te comento lo que se le hizo atractivo de mi falta de experiencia, es que en su cabeza ella me iba a moldear para la posición. O sea, yo venía sin filtro, yo venía recién egresada. Entonces dijo, o sea, muchas veces llegaba gente que ya tenía otro entrenamiento. El trabajo era de lo que le llaman recipe styling, que básicamente es tomar una receta y traducirla al lenguaje en el que imprimen recetas en esa revista, que es un método muy específico, el orden de los ingredientes, cómo se le llama a los ingredientes, cómo aparecen en el procedimiento, o sea, es un lenguaje que tienes que aprender, como si aprendes francés, cómo escribir recetas, ¿no? Específicamente para cada revista. Entonces, como yo no venía de ningún lado y todos los aplicantes como que venían de algún lado de editores, pues hay que desentrenarlos y volverlos a entrenar. Entonces me dijo, contigo por lo menos nos saltamos la etapa de limpiarte tu chip y te vamos a agarrar desde cero y nosotros te vamos a pulir. Y yo, púlanme, adelante, caminante, gracias. Pero te juro, Jorge, que
pasaban 3 meses, 4 meses, 6 meses, y yo todavía me preguntaba en mi cabeza, ¿cómo me contrataron? ¿Cómo me contrataron? Porque batallé muchísimo, ¿Cómo en qué cosas muchísimo. batallabas? O sea, ¿qué era lo que más se te Em, dificultaba? Se me dificultaba muchísimo attention to detail, atención a los detalles. Bueno, ya no, me hice muy, ya ahorita soy muy entrada en los detalles, pero pues tenía 19 años, ¿no? Y editar una receta implica una tremenda cantidad de enfoque, o sea, no te puedes equivocar un grado en la temperatura, no te puedes equivocar en el orden de los ingredientes, no te puedes equivocar en las dimensiones de un sartén, o sea, tenían una Ok. audiencia, vendían 1 millón de revistas al mes, entonces un error mío implicaba que todas las personas cocinando en casa les iba a salir mal la receta, ¿no? Ok. Y las cosas más importantes en recipe development, en desarrollo de recetas, es que tu receta sea confiable. Y eso es lo que me ha ayudado a mí más en mi carrera. O sea, si tú sigues una receta mía y ves la foto, al menos que de plano no sepas cocinar o no leíste las instrucciones, te va a salir igual que la foto. Y eso es lo que aprendí en Bon Appetit, a trancazos, pero aprendí que tienes que ser súper específico y súper detallista. Y además batallé porque estaba en una edad, después de vivir, como te digo, en una casa muy estricta, pues de repente andaba suelta en Los Ángeles, ¿no? Entonces ya te Ok. imaginarás, Ya. Desatada. suelta en Los Ángeles. Sexo, drogas y rock and roll. Party total. Entonces, tratar de sacar la chamba y vivir una etapa de mi vida que no se me permitió vivir acá, pues sí, de repente se me costó trabajo encontrar la disciplina para ese horario. Era literal estar 3 días de la semana sentada en un escritorio editando de 9 a 5 de la tarde. Imagínate, alguien que nunca ha tenido eso, pues de repente sí me volvía loca. Y los otros 2 días estaba en la cocina probando recetas y luego tenía que pasar a editarlas, ¿no? Ok. ¿Alguna vez te Entonces, equivocaste en algo que salió impreso y digo, para las personas así que dices que se vendían como 1 millón de revistas? sí, te digo que un día, nunca en mi vida se me va a olvidar. Era lo que le llaman el bush de Noel, que es un pastel hecho rollo, un jelly roll que le llaman, y lo bañas con betún de chocolate y lo adornas como si fuera un log, un tronco de árbol. Ok. Y puse mal las dimensiones de la charola donde se cocinaba el pastel que se iba a enrollar. Ok. Entonces, y es bien, que no sabe, que es casi imposible que eso pase, porque en el proceso de editing, de edición de una receta, todas las revistas antes de publicarse pasan por todos los escritorios de todos los editores, Ok. ¿no? Pero el responsable es el que creó la receta, que en ese caso era yo. Mm. Entonces todos los editores lo vieron y nadie lo cachó, ni yo. Entonces pues se salió la revista y sale y se pide una charola que no existe en el mercado. Entonces 1000 recados en el hotline preguntando, pues, ¿dónde encuentro una charola de 10 por 11 pulgadas? Me equivoqué, eran 10 por 16. Ok. 10 por 11, pues te digo, hasta me acuerdo de los números, pues es un rectángulo, un cuadrado casi, ¿no? Por Sí. 1 pulgada. Y tenía que ser pues una rectangular, lo que es una charola normal para hornear, para que salga el rectángulo de pastel y luego lo puedas enrollar, ¿no? Este, créeme que no me volvió a suceder. Ok. Oye, ¿y cómo te motivabas? Por ejemplo, el horario, o por decirlo así, era difícil porque no estabas como acostumbrada a eso. Y por Ujú. otro lado, tu motivación principal fue el salir de tu casa y no la cocina en sí, sino que estaba por encima, yo creo, la independencia. Pero ¿cómo te motivabas a seguir aprendiendo en cocina cuando a lo mejor, no sé, no sé si pasaba por tu mente como que, ay, dejé en pausa la arquitectura, que era lo que sí me apasionaba o que habías descubierto antes? Claro, no, sabes que ya entrando en ese mundo, sí se me hizo impresionantemente interesante. O sea, más que nada, ¿cómo te explico? Era todo el paquete. O sea, era de tanto prestigio entrar a trabajar a ese edificio y eran cosas tan nuevas para mí. O sea, ahorita que me acuerdo, te daban una tarjetita, lo que le llamábamos el key card. Ok. Y eso te daba entrada al estacionamiento y te daba acceso al elevador. O sea, esas cositas nunca habían sido partes de mi vida y se me hacían me sentía como adulto. Ok. Entonces yo sentía una grandísima emoción por ser parte de esta organización. Entonces sí le echaba como todas las ganas, ¿me entiendes? O sea, yo estaba humana y sí había tenido de viajar
todo lo que tú quieras, pero de repente en este trabajo me decían, te vamos a mandar a Alaska a cubrir wild salmon fishing, ¿me entiendes? Entonces para mí todo Ok. era así como, wow, ¿me entiendes? Sacaron la edición México, pues eres la única mexicana que tenemos en el staff, pues ahí vas a Puebla, wow, o Ok. sea, me sentía, me fui de ser una morra, baby rock, tirar party, lo que tú quieras, sin reglas, escapándome porque no me dejaban los papás, o sea, una vida de típica adolescente normal a una cantidad de responsabilidad y se me hizo atractivo, se me hizo súper atractivo, o sea, la primera vez que salió mi nombre en el, no sé cómo se dice masthead en español, soy pocha, me van a perdonar, pero la primera vez que salió mi nombre en donde están los créditos de la revista, donde dice los editores, Sí, los la, editores y todo. Ajá. y vi Marcela Valladolid Rodríguez impresa en una revista y te lo juro que dije, ya chingué. O sea, no te puedo explicar cómo sentí que me había ganado la lotería y hasta la fecha me acuerdo, fíjate, dentro de toda la turbulencia que hubo con mis papás y que me fui y todo, esa primera edición, ay, hasta me dan ganas de llorar, mi papá la traía en el carro y se le Ok. enseñaba a la gente que la revista Bon Appetit traía mi nombre. Y era muy significativo para mí porque mi abuelo Eugenio, el que te digo que cocinaba, que en paz descanse, él estaba obsesionado con esa revista y las tenía conexionadas todas desde que existía como catálogo en 1950. Ok. Entonces, imagínate, yo ya conocía la revista, era parte de la historia culinaria de mi abuelo, me dan el trabajo, entonces todo para mí era, dentro de que seguía tirando party porque me habían soltado por primera vez en mi vida, eh, todo para mí era así como que se había conseguido algo muy padre, me sentía muy, muy, muy padre en ese momento de mi vida. Y en O ese sea, tiempo, perdón, ¿tu papá ya estaba como más de acuerdo en lo que habías escogido o cómo era esa dinámica? Porque, por ejemplo, ahorita ya de no querer que a lo mejor te salieras de arquitectura, ahorita ya estaba presumiendo la primera revista. claro, no, y aún así le costó muchísimo trabajo. Le revolví el estómago que yo como mujer vivía sola en Los Ángeles. No podía con eso. Nunca Ok. fue, nada, cero. Nunca, nunca supo dónde viví, nunca supo nada de la escuela. Y yo estaba bien con eso. Yo venía y lo visitaba y más o menos le platicaba y lo que quieras, pero era una etapa, era algo que le costó la vida aceptar que yo había agarrado mis chivas y me había ido a buscar trabajo a Los Ángeles, o sea, mucho trabajo le costó. Y como que no quería saber, se le hacía demasiado, ¿no? De pensar de que ahí anda suelta Marcelita en Los Ángeles. Ok, ya ni se quería imaginar nada, ¿no? Te lo juro, es la realidad de las cosas. Le daba pavor de pensar que yo andaba ahí sola, tirando party, lo que tú quieras. O sea, su hermano era sacerdote, no podía con tanto. Y Los Ángeles, pues, que era la ciudad del pecado, ¿no? Entonces, le costó un trabajo espantoso esa parte de mi vida, ese proceso de mi vida. Ok, y ahí en esa revista, ¿cuánto tiempo te quedas? Estuve 4 años, ajá, casi los 4 años. Estuve 3 años, me guardaron mi espacio y me dieron oportunidad de ir a París a especializarme en repostería francesa porque me fallaba mucho, no me acercaba yo a las recetas de repostería, me daban pánico. Ok. Bueno, nunca habían sido parte de mi entrenamiento ni de mi carrera y en la escuela de cocina lo vimos, pero pues como 3 meses, ¿no? Y pues no aprendes nada en 3 meses de repostería. Entonces, me dieron oportunidad, me sentó la editora una vez, Christine, y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas, para ser una cocinera, una chef completa, necesitas dejar de tenerle tanto miedo a la repostería. Y le dije, ok, voy y busco cómo le hago, pero pues me guardo en mi lugar. Y me dijo, claro que sí. Y le hablé a mis papás otra vez y me apoyaron económicamente con irme a estudiar repostería francesa 3 meses al Ritz Ok. y regresé a Bon Appetit y me guardaron mi lugar. Y al poco tiempo después renuncié porque sí tenía muy claro que ya no había oportunidad de crecimiento para mí en la revista. Ok. ¿Por qué no había crecimiento? Porque cuando yo entré a trabajar a Bon Appetit, lo que era el departamento de cocina, el food department, eran 5 mujeres. De las 5 mujeres, todas tenían más de 20 años en la revista y estaba yo. Entonces, suena así un poquito mala onda, pero al menos que alguien se muera, yo no iba a ascender, no había para dónde ir. Ok. O sea, nada más había esas 5 posiciones. Y yo no quería irme al departamento de edición y yo no me quería ir al departamento de ventas y no me interesaba en lo más mínimo. Yo quería estar en el departamento de cocina. Y sabía que esos 4 puestos,
porque esas mujeres tenían ya 20 años ahí, les quedaban otros 20 a cada una. Dije, no hay para dónde. Y fueron muy claros conmigo, o sea, esta es tu posición, ¿no? Ok. Y renuncié y todo bien y me regresé a Tijuana. Ok, pero por tu mente, ¿qué pasa? ¿Cuál era como esa visión o ese objetivo que querías alcanzar que decías aquí? O sea, aparte a lo mejor de subir nada más de puestos, tú, o sea, ¿cómo te proyectabas o Claro, visualizabas? ¿sabes qué? Quería algo mío y quería una independencia. Me costaba, como te comento, o sea, y lo que estábamos platicando hace rato, yo odiaba y hasta la fecha odio estar en una oficina. No Ok. puedo, cada quien su rollo, cada quien su vida. Yo he tenido súper claro que yo no puedo estar en una oficina. Y en esos 4 años, no te miento, era una oficina de 2 metros por 2 metros, sin Ah, ventanas. Era un closet. Y así me metí 4 años en un closet porque sabía que esos 4 años me iban a dar la vida por el prestigio de la revista. Pero ok. me quería salir, quería ir al mercado, quería cocinar, quería hacer todas esas cosas, pero tenía yo súper claro que mi trabajo nunca iba a ser detrás de un escritorio. Ok. Pero también sabía que al tener buen apetito en mi currículum se me iban a abrir otras puertas. Y no es como ahora, antes no existía todas las oportunidades que hay en el mundo culinario de cocina. Antes había o restaurante, porque no había más. Ok. Pero en mi cabeza, como que apenas empezaban lo de food blogging y food bloggers y sabía que tenía que haber otro camino para mí, que no era en restaurante y pues que ya no era en Bon Appetit, porque ya no podía estar ahí sentada. Y me regresé a Tijuana, y empecé a dar clases de cocina en mi casa desde Tijuana. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, ok. Y eso, o sea, ¿tú estabas como pensando cuál iba a ser el siguiente paso o el dar clases ya estaba como en los planes? Dar clases como que ya estaba en los planes, como yo traía la escuela de mi tía Marcela, que a eso se dedicó casi 10 años de su carrera, a dar clases y le fue súper bien. Ok. Como que vi camino ahí, ¿no? Vi una oportunidad porque sabía que no había muchas personas dando clases de cocina en Tijuana. Sabía que mis amigas me iban a hacer el paro, ya sabes, como que Sí, sí, sabía que me sí. iba a apoyar la gente de mi sociedad y tomar la clase. Ok. Me regresé, me casé, tuve a mi hijo Fausto, daba las clases de mi casa, como que fue una etapa muy bonita de entrar en la maternidad y seguir trabajando, pero poco, porque Ok. yo cuando tuve a Fau, la verdad, fui su mamá, o sea, era su mamá, me olvidé casi de todo, pero sí daba clases de cocina 1 o 2 veces por semana en mi casa de Tijuana con Ok. Faustito, o sea, literal daba la clase y yo, piquen la cebolla, ahorita vengo, y le daba pecho y me regresaba, yo no Ok. les decía que no iba a darle, sí, no, olvídate. Y así me aventé un, un año, así me aventé, y luego estaba yo viendo la tele, de hecho, con Faustito en brazos, y vi un anuncio que estaban haciendo un casting para The Apprentice, el de Martha Stewart. Ujú. Long story short, fui al casting y me escogieron y ahí empieza de verdad todo este asunto. Ok, y entrando ¿cómo era más o menos, o sea, tu rutina ya que entraste a ese programa? O sea, ¿cómo era lo que te imaginabas? ¿Cómo qué retos te enfrentaste? ¿Y qué te hizo al final quedarte más tiempo? Cuando me fui a grabar, Sí. pues es un programa competitivo que iban eliminando a personas, ¿no? Entonces, para empezar fue durísimo porque me dijeron, o sea, como, no sé cómo funciona ahora, pero antes como funcionaba es que te llevaban y la duración de la grabación tenías que estar o sea, aunque te eliminaran primero o te eliminaran al último, te Ujú. tenías que quedar en la locación hasta el final de la grabación porque la prensa no se podía enterar si ya habías regresado a tu casa Ah, porque eran de tanta audiencia esos programas, o sea, era tanto chisme
que ahí te quedabas encerrado hasta que saliera el último. Ok. Entonces, dos cosas. Para mí fue bien difícil porque FAO, me fui como 2 o 3 días después de su primer cumpleaños y me tuve que despedir de mi hijo y decirle que no lo iba a ver en 2 meses, que claro que no entendía, ¿no? Pero yo, fue de las cosas más difíciles y más horribles que he hecho en mi vida, decir, tengo que irme estos 2 meses a grabar este programa porque sé que me va a abrir las puertas a una estabilidad económica, a un trabajo, que en el momento no tenía, solo tenía las clases. Y la otra cosa era que dije, si me corren la primera semana, me voy a cortar la vena, porque te encerraban en la producción rentaba todo un edificio, era NBC, pues era una producción grande, rentaba todo un edificio y a cada quien le... Y te digo, si te corrían la primera semana, te aventabas 6 semanas de no poder salir a la calle si no tenías chaperón y no podía salir del edificio, hace cuenta, o los llevaban todos en grupo a ver un show en Broadway y luego regresaban, o los llevaban todos en grupo a comer y luego regresaban. Entonces dije, a mí no me corren porque no me corren, y me quedé hasta el final, salí en cuarto lugar, pero al último eliminaban a 2, entonces básicamente nada más estuve 4 días en el encierro. Ok, ¿No? ok, súper poquito, o Entonces, sea, todo lo demás, estabas haciendo algo, pues. sí, claro, no, y en la grabación era tan intenso que se te iban o sea, imagínate, te daban unos proyectazos en equipo que teníamos, digo, no sé si conoces el programa, pero cada semana entrábamos en un proyecto diferente, entonces no dormías por tratar ¿me entiendes?, de Sí. conseguir lo que necesitábamos para el proyecto, entonces se te iban, es más, querías más días para poder terminar, entonces yo Ok. decía, yo aquí me quedo, donde se me van 4 días en 15 minutos, porque te digo, si me regresan al hotel, me voy a morir. Entonces, me quedé, o sea, psicológicamente me hice la idea, de aquí no me sacan porque me voy corriendo a Tijuana de Nueva York. Ok, y después ya que termina el programa, terminas en cuarto lugar, ¿y qué sigue? Pues ya se empieza a poner un poquito más interesante la cosa. Me dan un programa de cocina, Discovery en español, que se llama Relatos con Sabor. A Okay. raíz de eso me dan mi primer contrato para publicar mi primer libro, Fresh Mexico. O A sea, raíz de eso estoy haciendo la publicidad para ese libro. Bueno, todo esto pasa como en 10 años, ¿no? Digo, se ujú. tarda, se Pero tarda. sí Es como, marcó un antes y un después el que hubiera sido ese programa. uy, sí, pues sí, no, definitivamente. O sea, hice amistad con ella. Ella, despuésito del show, me invitó 2 o 3 veces a su programa. Ella tenía mucho interés en atacar al mercado latino. No tenía idea cómo. Y dijo, ah, esta muchachita habla español. Este, entonces me abrió muchísimas puertas. Antes de eso, por ejemplo, a raíz de eso, yo le hablo a Felipe, que ya éramos amigos, en el que ya no andábamos, yo ya estaba casada, pero le Ok. digo, oye, quiero que me represente tu empresa, que claro que en aquel entonces era de lo peor si salías en un reality, ¿no? O sea, esa agencia no tocaba a los que estaban en realities, pero como Ok. esto era enfocado en cocina, o sea, los otros realities, ya sabes, era un cochinero de novios y de que Sí. los survivors de la isla y eran como que no había, o sea, no asociaban reality show con un talento en específico. Sí. Y yo tenía lo que era el área culinaria, ¿me entiendes? O sea, sí había producto que vender, no era Marcela, sino lo que cocinaba o la Ujú. cultura mexicana. Felipe me consigue también una entrevista con el representante de todo el talento latino, Raúl Mateu, en Miami. Vuelo a Miami, me entrevisto con él y me dice, ok, yo te represento. Ok. Y al estar con la agencia, con William Morris, que todo eso me costaba un dineral, ¿eh? Todo eso me costaba, Es lo- es lo que te digo de los chicos de hoy. O sea, yo como podía juntaba la lana y me lanzaba a Miami. Y Ok. yo como podía juntaba la lana y armaba la propuesta del libro. Y, o Ujú. sea, Es lo que te iba a decir. yo, O sea, ¿qué es sí, la parte como administrativa o de contratos o de tú cómo cobrabas? O sea, estabas bien chiquita y o sea, con unos estudios gigantes. O sea, tú qué cosas tenías que hacer que te tenías que poner a investigar y dónde, o sea. claro. Y creo que es bien importante mencionar que apenas ahorita a mis 42 le empiezo a dar prioridad al dinero, porque nunca fue. Ok. Te lo juro, no te exagero que te digo, creo que te lo platiqué el otro día cuando entrevisté con Bon Appetit. El sueldo que ellos prometieron en la empresa era de $30,000 al año, ¿no? Ujú. En Estados Unidos no es mucho, la verdad. Sí, con la pura renta casi, ¿no? No, se te va. Y yo me senté con el Bill Gary, que era el editor in chief en el momento, y me dijo, te lo vamos a bajar a 28. Y yo, ok, ya llegó el lunes. Ni lo cuestioné. O sea,
en tantísimas ocasiones dije, no me interesa, nada más quiero trabajar. Y los primeros, yo me divorcié cuando mi hijo, regresando del apprentice, al poco tiempo después me divorcié, ¿no? Ok. Y yo estaba sola, Fausto se vino, pues como los niños se van con la mamá. Y yo creo que los primeros 5, 8, 10 años de mi carrera no gané un centavo porque yo me traía al niño y a la persona que me ayudaba, ya sea un asistente o una muchacha, me lo llevé por el mundo entero. Entonces, Ok. tuve un contrato con Unilever, que es una empresa multinacional muy grande, y estaba yo con Nor Suiza y la mayonesa Best Foods y con Lipton Tea, un contrato grande. Eh, y todos los meses iba a Miami a Sábado Gigante y a Univisión. Y no le sacaba casi el contrato porque me llevaban, pagaba yo mis vuelos, bueno, ellos pagaban mi vuelo, pero yo pagaba el vuelo de Faustito, yo pagaba el vuelo de la muchacha, yo pagaba el otro hotel para la muchacha, ¿me entiendes? O sea, no estaba yo pensando en el dinero, estaba pensando nada más en avanzar y a lo mejor sacar la renta, pero en la cabeza de Marcela no estaba el vamos a armar un imperio aquí, vamos a inflar el coche. Era nada más como día a día y hacer conectas y relaciones y conocer a gente, y conocí a don Francisco y don Francisco dijo, esta morra es inteligente, entonces ella puede leer el prompter muy bien, entonces dele más chamba a esa morra, entonces fui regresando más, o sea, mi motivación siempre fue entrar y conectar, entrar y conectar, entrar y conectar. Y de alguna manera me funcionó. Ok, ok. O sea, súper retador y súper demandante. ¿Cuánto tiempo estuviste así como viajando con tu hijo? Híjole, con Fau, pobre criatura, pero yo creo que sí fueron como 5 años. O sea, no, de hecho, hasta que entró Felipe a mi vida hace 7 años, yo creo que, hasta que Fau tuvo, yo creo que fueron unos 8 años de él, yo creo que él tenía como 9, 10 años cuando empecé a salir con Felipe otra vez y como que hicimos familia y justo antes de empezar yo a salir con Felipe otra vez, porque regresó a mi vida después de 15 años, yo compré esta casa Ok. y dije, ok, después de mudarnos brincando de casa en casa, ¿no? Como que dije, ya se tiene que armar un hogar, ya tengo que tener una casa para FAO, ya tengo que tener nuestras raíces, encontré esta casa y a raíz de eso ya se arma el equipo de Casa Marcela, se viene Vivi a trabajar acá conmigo de manera permanente, llega Felipe a mi vida, ya tenemos más apoyo en la casa, ya hay un poquito de más ingreso, entonces Fau ya se puede quedar en su casa muy a gusto con todo este equipo de gente que lo protege y que lo quiere, ya empiezo a viajar yo sola, nacen los bebitos, o sea, Ok. ya hay un poquito más de estabilidad, pero para llegar a esa estabilidad fueron, híjole, 15 años, 10, 15 años de darle, la verdad, como burro sin mecate. Me preguntabas de los contratos y eso, y te voy a decir la verdad, yo creo que esa inocencia y ese no saber y francamente, ese pendejismo me ayudó muchísimo porque me navegaba sin miedo. Mira, cuando mi mamá murió, al principio de todo eso, me dejó ¿Qué edad una cantidad tenías? de... Perdón. ¿Mande? ¿Qué edad Cuando tenías mi mamá cuando... murió, Ajá. Fausto tenía 1 año, entonces yo tenía 26 y Ok. apenas empezaba todo esto. Y me dejó una cantidad de dinero en el banco, ¿no? No grande, pero en efectivo. Eh, y ese mismo año salió mi primer libro, ¿no? Ujú. Y yo ya había escuchado de una compañía de relaciones públicas que se llamaba The Door, que en aquel entonces representaba a Rachel Ray, que en su momento era la personalidad más grande de televisión. Ella fue su boom con 30 Minute Meals, Rachel Ray, huge en ese momento, ¿no? Entonces yo le hablo a Charlie y le digo, quiero que me representes, quiero que me ayudes a sacar la publicidad de mi primer libro. Y el chavo me dice, que ahora es un grande amigo mío, ¿no? Y me dice, ok, yo te meto no, él me metió al Wall Street Journal, me dijo, yo lo hago, me dijo, pero te va a costar un dineral espantoso. Ok. Y eres al penny la cantidad que me había dejado mi mamá. O sea, me dijo, son $10, que no eran $10, me dijo, son $10 y en el banco me acababan de depositar la semana pasada $10. Ok. Entonces, a lo mejor una persona precavida, madre soltera, sin dinero, dice, no, pues no voy a agarrar todos mis ahorros y no se los voy. Yo literal, ese día le hice wire transfer y se lo di a Charlie mi dinero. Todo. Le dije, saca el libro. Entonces te digo, navegé con bandera de ignorancia y sin miedo por muchísimos años, que me hizo aventarme 1000 clavados que a lo mejor ahorita me dieran nervio, pues ya tengo 3 hijos y no me puedo andar brincando, no puedo tomar tanto riesgo. En aquel entonces, siempre dice, ¿no? More money, more problems. En aquel entonces
vivía en un departamento y dije, bueno, pues si me sacan, agarro uno más chiquito, rento un cuarto, nada más somos Fausto y yo y el perrito, o sea, no le tenía miedo a la vida porque dije, pues lo saco porque la saco, le Ujú. busco la manera. Y si me corren, pues doy clases de cocina y con eso pago la renta y a ver cómo le hago. Ok. Entonces, en aquel entonces era así como, órale, literal, era todo sí. El contrato ni lo leía, nada más lo firmaba, todo sí, todo sí, todo sí. Y poco a poco me fue ayudando. Y otra cosa también que te digo que el dinero nunca era prioridad. En aquel entonces, al inicio de mi carrera, la verdad no era necesario que yo tuviera manager, agente, abogado y persona de relaciones públicas o sea, en mi nómina. Y yo los tenía los cuatro, que dicen, esta chamaca ni quien la pele. Pero yo sabía que yo no sabía nada de esas cosas y yo me quería enfocar en lo mío. Entonces digo, yo no ganaba dinero porque todo mi dinero se iba en comisiones para pagarles a estas personas, ¿me entiendes? Ok. Entonces, como que tenía muy claro, ok, tengo que invertirle a la publicidad, ok, tengo que darle comisión a este agente porque él tiene las conectas y él va a hacer las llamadas y él me va a meter a las juntas. O sea, fueron muchos años de verdaderamente no pensar en dinero, Y de la verdad. reinvertirlo más bien lo poco que estabas Sí, generando, ¿no? lo que entraba lo sacaba, lo que entraba lo sacaba, lo que entraba lo sacaba. Puro reinvertir en la carrera. De alguna manera pagando agentes, pagando abogados, pagando niñeras para tener yo mi paz mental. O sea, esto siempre me lo dijo mi hermana como madre soltera, si hay una madre soltera viendo esto, eh, en lo primero que te tienes que preocupar para poder ser una mujer trabajadora sin problemas o con éxito, es que te preocupes antes que nada por el cuidado de tus hijos, porque si te vas a trabajar con esa intranquilidad o esos nervios de que un hijo está mal cuidado, pues no te enfocas Ujú. y nada más te quieres regresar. Y muchas veces me pasó que no estaba 100% a gusto. Digo, gracias a Dios siempre me apoyó su abuela paterna, entonces muchas veces se quedó con ella, Ok. pero aún así me costaba, cuando lo dejaba, me costaba dejarlo, me costaba horrible dejar a Faustito. Entonces, por eso te digo, prefería traérmelo con todo y la Lupe, que sigue aquí trabajando conmigo, la Lupe es como mi segunda madre, y la Lupe se venía conmigo, con todo y el FAO. O Ok. La Vivi que era mi asistente, se venía conmigo y el FAO. Y dices, ¿quién la pele? Tiene 26 años, no tiene carrera, no tiene nada, pero ella anda viajando por el mundo con su babysitter y con su hijo como si fuera, ya Ya sabes, super la rockstar. Angelina Jolie, ¿sí? Pero no gané un centavo por muchísimo tiempo. Entonces, y ya poco a poco ya pues empieza un poquito más la estabilidad económica, pues ya hay más oportunidades. Ok, y durante todo este trayecto, por ejemplo, ¿cuáles han sido como las habilidades que tuviste que desarrollar que no tenían que ver con cocina? Como por ejemplo, que te escogían porque te desenvolvías bien con el teleprompter, o sea, como esas cosillas que vas aprendiendo ya estando ahí. Claro, pues una que no se aprendió ahí, pero que fue creo que me ayudó tremendamente fue el ser completamente bilingüe, Ok, porque gracias a Dios ahorita ya se toleran y se aceptan más el talento con acento, pero en aquel entonces, por ejemplo, yo para entrar a Food Network me veían, para ellos era interesante porque obviamente era auténtico, mi historia pues era de Tijuana, no podía ser más mexicana, y a la vez podía comunicarme con su audiencia sin intimidarlos con un acento foráneo, ok, ¿no? Yo les podía hablar en inglés como si fuera una de ellos, pero podía presentar mis recetas de una manera auténtica, ok, ¿no? Entonces, en su momento, el bilingüe creo que me abrió una tremenda cantidad de oportunidades, me ayudó muchísimo. El poder hablar perfecto en inglés y en español, el poder escribir perfecto en inglés y español. En su momento fui food editor People Magazine en español, pero también, o sea, estaba trabajando en los dos sin problema. Entonces, mucho, mucho, mucho me benefició dominar al 100% los dos idiomas, que sigo siendo media pocha, ¿no? Seguro ya te dije 1000 palabras mal, pero en cuanto a acento, bueno, lo que te quiero decir es cuando hablo inglés puedes pensar que soy americana y ujú, cuando hablo español puedes pensar que soy mexicana. sí, sí, Y sí. en su momento eso me ayudó impresionante. Y otras habilidades, otras cosas que se desarrollan son, yo creo que la más difícil en confiar en mi instinto, que lo posté ayer, que alguien me dice en las preguntas que te digo difíciles, alguien me preguntó cómo te enfrentas ante cómo te arriesgas en una oferta nueva, una oportunidad diferente que te da miedo a echarte o aventarte. Y puse la verdad, he aprendido a no pedir consejos Ok, y vas a decir, pues está loca, ¿no? Pero la verdad, a mí me ha funcionado
literal cerrar los ojos y buscar en mí por qué se me está presentando esta oportunidad, qué habilidades tú que tienes que te presentaron esta oportunidad, por qué te la están ofreciendo. Y échate, porque muchas veces cuando pedimos opiniones es imposible que la persona que nos las da no proyecte sus propias inseguridades, sus propios miedos, verdaderamente. Y si tú ya traes una semilla de duda, y si por algún comentario esa persona riega esa semilla, no adrede, por supuesto, generalmente uno va a pedir consejo a su familia, a sus seres queridos, a su pareja, y si se riega esa semilla de inseguridad o de miedo, pues de ahí te agarras y dices, no, pues entonces no. No, entonces creo que para mí la verdad, y lo estaba platicando con Karina el otro día, mi hermana, que ya la conoce, la Cariluz, que me aventé 10 años por la vida sola, sin pedir consejo ni apoyo, me fui por la vida. Y creo que también eso mucho me ayudó. Digo, me separé de mis amigas, me separé de mi familia, me separé. Y fueron 10 años de tomar decisiones, bien o mal, pero 100% mías, profesionales, personales, de todo. Eh, y también tuvo algo que ver, obviamente, que murió mi mamá, que yo creo que hubiera sido la única persona con la que platicaba. Ella se murió y dije, no, pues ya, te toca solita. Ok. Y creo que también eso me ayudó porque al no haber nadie que me guiara o me advirtiera de lo que puede pasar si le das tanto de comisión a una gente o de que te puede pasar si te vas sola con el niño a, ya sabes, o sea, no había nadie en que me dijera estás bien o estás, no había nadie, verdaderamente no había nadie eh, que me detuviera o que me aconsejara. La verdad no había, verdaderamente no. Pero ¿cómo tomabas Y las decisiones? O sea, de manera como intuitiva, o sea, que... de manera intuitiva, verdaderamente de manera intuitiva, o sea, y te digo, era todo sí, todo era así. Simón, ¿quieres venir a Nueva York mañana? Simón, búscale vuelo al Faustito, a María Guadalupe y cuando lleguemos encontramos hotel. O sea, todo era bien acelerado, súper riesgoso, cero pensado y así fue por muchos años, Ok, la verdad. ok. Sí. Y después de esos 10 años es cuando me habías comentado antes que te dieron tu primer programa, ¿no? Ajá, llegando como a los 30 me dan mi primer programa eh, Mexican Made Easy en Food Network. Y eso también ya trae otra estabilidad. O sea, ya sé que vamos a grabar durante 2 semanas, ya sé que pronto en lo que sale la primera temporada ya nos contratan para la segunda, o sea, grabamos 4 temporadas, pues fueron casi 2 años de una estabilidad pues muy a gusto, ¿no? De no tenernos que mover tanto, se grababa de manera local, digo, cuando ya compré esta casa, bueno, poquito después de esa grabación, compré esta casa, entonces como que ya empieza a estabilizarse un poco toda la situación. Ok, ok. ¿Y cómo de ahí, digamos, ya se convierte a este boom que hay en redes sociales que yo veo que tienes una comunidad increíble que Ay, sí, los amo. cosa que subes, cosa que se vuelve casi viral y te comentan y te dicen y todo? O sea, ¿cómo haces esa transición o cómo empiezas a trabajar tus redes o qué es, cómo lo manejas? ¿Sabes qué? Primero fue con mucho miedo, porque cuando empieza así ya Instagram y todo ese rollo, yo todavía estaba con Food Network, ¿no? Ok, Entonces, pues hay que tener cuidado cómo te presentas, porque ajá, al final del día, de alguna manera, estás representando la cadena, ¿no? ajá, Entonces, me muevo como con cuidado y sí se controla un poquito. Digo, no te dicen abiertamente y de manera de contrato, pero uno pues tiene cuidado. Uno tiene cuidado con las palabras que usa, las fotos que sube, obviamente pues tenía ciertos contratos con ellos, entonces no podía hablar de ciertas comidas, o sea, de ciertos productos, entonces sí hay unas limitaciones, ¿no? ujú, Que valen la pena, pues estás grabando ahí un programa y te están pagando, entonces sacrificas ciertas cosas por allá, por acá, por estar allá. Y dejo Food Network hace 3, 4 años. Ellos me sacan de un programa de The Kitchen ok, y me meten en otro. Y yo estoy en el otro y yo decido dejar la cadena. Yo decido ya no estar con ellos. Yo decido que esto ya no es para mí. No tienen, aquí no hay espacio para mí para hablar de mi cultura y de mi cocina y de ser auténtica. o sea, Ya estaba llegando. ¿te limitaban mucho ya en ese programa o cómo, o por Pues no qué es tanto pensó? que me limitaron, es de que yo no tenía voz para retar ninguna sugerencia. O sea, Ok, todo era sí, ok, sí, ok, sí.
Ok. Y la realidad de las cosas es que me tardé mucho en verdaderamente saber quién era yo. O sea, tenía bien claras mis ideas y mi estilo y todo, pero me tardé mucho en encontrar la voz para demandarlo, para pedirlo y para decir, no, no voy a hacer eso y sí voy a hacer esto, para tener ese valor que tiene que ver con la estabilidad económica, o sea, de decir, no, no voy a hacer ese trabajo, no, no voy a cocinar esa receta, o sea, pero pues Ok. si te vas a decir que no, pues tienes que tener un plan B, ¿no? Porque al final del día, pues está Ajá. la vida que tiene uno que pagar. Este, entonces, dejo Food Network y aunque los dejé, fíjate, somos tan poquitas las pues, personalidades o chefs o como le quieras poner en el medio americano, que te las puedo decir increíbles, a todas las quiero y las admiro muchísimo, que me siguen llegando oportunidades. O sea, no se acaban las oportunidades de asociarme con marcas, me siguen invitando a programas, o sea, ya después de 2 años todavía me invitan al Today Show, a Good Morning America, la semana que entra a Access Hollywood. O sea, a pesar de no hacer nada en televisión, Ok. los ingresos siguen más o menos iguales, Ok. con excepción de lo que ganaba por estar con Food Network, ¿no? Pues era bastante, pero seguían estos ingresos porque esas relaciones ya se habían establecido, ¿no? Y te digo, como no hay tanta gente que represente la cocina mexicana de esa manera, ¿no? En el Food Network, en la televisión, en programas, en libros, no hay, somos pocas, las oportunidades seguían llegando. Y y pues surge lo de las clases de cocina y ¡boom! Esto truena, explota de una manera bellísima Si y nos ya, para las personas que no saben, o sea, sobre tus clases de cocina, si nos puedes dar así como un overview bien cortito y si lo esperabas o claro, no que iba a funcionar así. no, cállate, pues empieza la pandemia, ¿no? Empieza la pandemia y pues tenía yo unos contratos grandes que iban a ser mi sustento por los siguientes 2 años, se cancelan Ok. todos. Yo lloraba, temblaba. Y al poco después, fíjate, el maestro de yoga de un estudio de yoga que íbamos Felipe y yo, más bien Felipe, él empieza a hacer sus clases en línea y vemos que el amigo, o sea, sacando matemáticas porque vemos lo que cobra y vemos la cantidad de estudiantes que tiene, decimos, Ajá. no, yendo mejor ahorita que nunca y está en su casa, no tiene overhead cost, no hay costo Ujú. de producción, está con su teléfono. Felipe me dijo, haz las clases en línea y yo nervio, no quería, no me atrevía, mil historias me decían la calidad no va a ser buena, o sea, no es como ahorita que ya todo se hace en Zoom, acuérdate, al inicio de la pandemia pues todo era nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, no, no quiero tener una calidad de producción, no lo voy a hacer con mi teléfono, se me decía, ¿cómo le voy a...? Me daba pena cobrarle a la gente por hacer clases Zoom, o sea, todo me pintaba mal. Y luego me contactan a media pandemia para ser invitada del show de Selena Gómez, Sí, cierto. de HBO Max, el de Selena en Chef. Claro que digo que sí. Y viene, y a media pandemia, viene ella, octubre, noviembre, no sé qué fechas eran, era como cerca de Día de Muertos, me acuerdo de hecho, principios de noviembre, 3 4 de noviembre, y viene y monta la producción, una producción pequeña, todos enmascarados, obviamente era nada más como 6, y la clase se hace, obviamente, pues ella, así como estamos tú y yo ahorita, Ujú. su casa en Malibú, creo que vive, no estoy segura, y yo aquí en San Diego, y en esa producción yo les hago, entre yo y Felipe, les hacemos 200 preguntas a la producción para nosotros montar nuestra clase. Ok. Como, ¿me entiendes? Entonces yo al grabar ese programa dije, no, güey, sí se puede. O sea, muchas veces uno no se avienta un proyecto porque no ve el camino, ¿no? Y eso es Ujú. increíble, que te la avientes sin saber, Sí, sí, sí. Y da pero miedo. te da pavor, pero yo al ver ese proceso y verlo que sí se puede y cómo me colgaron la cámara de la estufa, que ahora es lo que me haces tú, y cómo se conectaban con landline, cosas que uno pues no sabe, que Ujú. se conectaban con cable al modem, pues Sí. yo soy chef, ¿me entiendes? O sea, esos detallitos, pues si te conectas con cable, pues es mucho más bueno el wifi, ya no va a haber tantas interrupciones, cositas, lo que tú Ujú. quieras, pero en ese proceso ahí agarré valor Ok. y en Thanksgiving, o sea, 4 o 5 semanas después, ya me aventé mi primera clase con Karina, pero porque lo vi, pues muchas veces uno dice, sí se puede, sí existe, sí hay manera, sí hay fórmula. Y a raíz de ese programa, ya teníamos platicándolo Karina y yo meses, ahí fue cuando le dije, no, güey, ya nos aventamos Thanksgiving, y así fue.
y empezamos la primera clase, se vendieron 500 boletos que dijimos, no mames, fregón. Y de ahí, ahorita que ya vamos a entrar a la clase 8, se han sold out todas las clases con 1000 boletos cada una. Entonces, bendito Dios, no hay quejas. Súper, súper bien. ¿Y qué planes tiene con esas clases? O sea, ¿piensa continuarlas lo que dura la pandemia o cómo ¿Sabes qué? visualiza el proyecto? Pues tenemos muchísimas ideas. Hay mucha demanda por las recetas que estoy tratando de juntarlas para crear un libro de cocina. Esa es la propuesta que estoy haciendo ahorita. Okay. Nos piden mucho las clases grabadas. Tengo conflicto interno porque, y creo que te lo había comentado yo, como que es calidad de Zoom, es lo que es. Aunque la grabes en high def, es calidad de Zoom. Sí, entonces, lo procesa como que ahí. Sí, no me siento 100% cómoda de venderlas. Que dices, qué bruta eres, pues véndelas. Si alguien las quiere comprar, las va a comprar independientemente de pues la gente sabe que son clases de Zoom, ¿no? Ajá. Entonces estamos pensando a ver qué hacemos con el contenido, pero a raíz de las clases, bueno, no a raíz de las clases, a raíz de X, lo que quieras, el universo, las estrellas, me han llegado muchísimas otras oportunidades que las personas me han encontrado también a raíz de las clases y se emocionan. Estamos ya trabajando una línea orgánica de comida mexicana. Yo ya había tenido una línea con Safeway enorme de 80 productos, pero se vendió la empresa, entonces cerramos la marca y ahorita estamos viendo si la sacamos orgánica, que wow, no puedo creer que está pasando eso ahorita. Estoy hablando con una empresa mexicana para sacar mi vajilla hecha en México. Ya traigo el proyecto de Caja Marcela, que no sé si lo has visto en el Instagram. Sí, sí, sí. Esta compañía que se llama This is Latin America, junto con ellos yo diseño o escojo producto artesanal para una caja y ya viene la segunda y la tercera. Entonces, como que se han dado cosas muy bonitas y las clases han ayudado muchísimo. Acabo de hacer una entrevista, te platiqué también con el New York Times, que está no tengo idea qué van a mencionar, que me hablaron, hicimos la entrevista, me pidieron fotos, pero estoy así, mira, esperando a ver qué sale, si sacan fotos de Karin y yo, si nada más sacan fotos de mis manos, si sacan fotos nada más del grid de Zoom, o sea, no sé qué van a sacar, me muero por saber, ¿no? Pero llegó esa entrevista a raíz de las clases, entonces, puras cosas bonitas, nada de qué quejarse por acá. Súper, súper bien. Y tomando en cuenta todos estos proyectos, o sea, ¿cómo más o menos es un día promedio tuyo? Claro, no, pues es de locos porque todos son diferentes, ¿eh? Muy centrados en mis hijos, o sea, yo me levanto a las 7 de la mañana, Felipe se encarga de desayunos y lonches, yo me encargo de vestirlos y de llevarlos. Durante el día, porque me decía, grabamos en la tarde, y yo, no, por favor, no, porque mis hijos van a la escuela en la mañana. Entonces, se me metió el Siri, entre las 9 y las 3 de la tarde, yo tengo que sacar toda la chamba, ¿no? Entonces, en esa ventana de tiempo se organizan todos los Zooms, las juntas con Felipe, las juntas con los de los platos, las juntas con la caja. Entre 9 y 2 de la tarde, yo tengo que meter toda la chamba. A las 3 de la tarde voy por mis hijos y ya casi toda la tarde, digo, si ando en el teléfono, no voy a mentir, pero generalmente de las 3 en adelante ya pierdo el enfoque y checo el teléfono, pero estoy dándoles de comer, estoy metiendo uno a bañar, estoy a ballet, Felipe lleva al niño al soccer, o sea, ya, a las 3 de la tarde yo digo, ya me perdí. Ok. Chef, de toda su trayectoria, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido? El balance de ser mamá y ser profesionista. Ha sido durísimo para mí. Ha sido durísimo para mí soltar, ¿cómo se dice? Guilt en español. ¿Con la culpa? La culpa de dejarlos. O el remordimiento. El remordimiento, esa constante pregunta de decir, ¿podría estar yo haciendo menos afuera? Y la verdad se ve reflejado en cómo he armado mi carrera, porque si te fijas, pues todo pasa en mi casa, no hay oficina. Yo no me voy a una oficina. O sea, fue tanta la culpabilidad, fue tanto la lucha interna de no dejar a mis hijos, que construí literal, mi empresa se llama Casa Marcela. O sea, fue tanta esa negociación interna que no, tengo que buscar una producción que se grabe aquí, tengo que buscar un trabajo que no me pida que viaje, aunque no podía yo con la culpa de dejarlos. Entonces, eso ha sido lo más difícil, mi papel de mamá y mi papel de profesionista, cómo balancearlo. Cuando compraste la casa, ¿ya visualizabas más o menos como que ahí ibas a hacer todo? 100%. Y tú has venido, o sea, cuando yo compré esta casa, Jorge, éramos Fausto y yo, que Fausto tenía 10 años y yo estaba más flaca, ¿no? Entonces éramos dos cosas de este tamaño
y un perrito, ya no era el Congo que tú conoces, era un Shih Tzu de un ojo de este tamaño. Entonces éramos tres cositas así Ok. que vivíamos en este caserón que nada más estaba habitado lo que es el cuarto de Fao y ahí dormíamos los tres. Pero en mi cabeza yo sabía que aquí iba a haber un huerto orgánico, que iba a estar el comer, o sea, me imaginaba yo el crecimiento de la marca, del imperio, la verdad, así lo veía yo aquí, Ok. dije, aquí van a ser las fotos, aquí va a ser el comedor, aquí van a ser todas las navidades, y así ha sido, así ha sido. Mi último libro, Casa Marcela, todas las fotos fueron aquí, pues la producción del show de Karina, Marcela y Karina, todo es aquí, las fotos de la caja, todo es aquí, o sea, todos los lives, todo se ha grabado aquí. Entonces, con Ok. ese propósito se compra la casa, ¿no? Diciendo, esta casa va a ser donde se crea la marca, se va a decorar en un estilo mexicano, mexicano pero de mi estilo, un poquito más europeo, un poquito más moderno, y de aquí vamos a sacar toda la producción de todo, porque me siento muy gacho cuando dejo a mis hijos y me voy de mi casa. Ok, súper, súper bien. Chef, ¿cuál es el error en el que más ha aprendido? Dejar que alguien más maneje mi barco, dejar que alguien más tome las decisiones por mí. Verdaderamente, cuando uno se hace mamá, hay hormonas, estás cansado, no puedes, o sea, literal, las veces que he soltado las riendas, no malamente, porque la gente que me ayuda con mucho cariño, mis representantes, lo que quieras, pero cuando mejor me va es cuando yo tomo las decisiones y yo no tengo o sea, ¿cómo te explico? Muchas veces como que digo, no quiero tomar la decisión, que la tomen los expertos, pero Ok. el único experto de casa Marcela, pues es Marcela, ¿me entiendes? Entonces es verdaderamente agarrarse de los pantalones y decir, ok, las decisiones las tengo que tomar yo. Y si algo falla, por lo menos la decisión fue mía y no fue de nadie más. Ok, ok, súper bien. ¿Qué le recomendarías a alguien que al escuchar esa entrevista, no sé, o ya aspira a una carrera como la tuya? Autenticidad, autenticidad. Nunca sacrifiques quién eres, en lo que crees, qué quieres cocinar. O sea, y lo veo muy seguido hasta con cosas mías, ¿no? Y si necesitas hacerlo desaparecer de las redes. De hecho, yo he dejado de seguir a mucha gente porque sin que lo que hace el subconsciente muchas veces es que si alguien va más o menos con tu carrera, como que ves algo y dices, ah, yo puedo hacer eso mejor, Ujú. pero eso no es tuyo, güey. Esa es la idea de otra persona. Entonces muchas veces caemos en, ah, esa fórmula se ve como que funciona y yo lo puedo hacer y yo lo puedo hacer mejor. No, o sea, hasta a mí me ha costado trabajo. De repente digo, ah, yo puedo hacer ese tipo de comida, o, ah, yo puedo tener, y dices, no, güey, enfócate en lo tuyo. O sea, mi consejo es, si vas a gastar tu tiempo en algo, que sea en encontrarlo, cuáles son tus aptitudes, tus fuerzas, lo que te hace diferente. No busques cómo mejorar lo que hace alguien más. Busca cómo mejorar lo que es auténtico y orgánico para ti, ¿me entiendes? Ok, ok, súper bien. Chef, si pudiera elegir como algún libro, cursos, películas o algo que haya influido en su vida, ¿cuáles serían? Uy, pues te diría que no tiene nada que ver con cocina, tiene que ver con los estudios del yoga, porque también Ok, estudié para ser maestra de yoga, no tanto por el ejercicio ni por la práctica, que sí es una parte importante de mi vida, pero por la filosofía, las sutras, todos los libros de Paramahansa, o sea, todos esos libros, dices que tiene que ver con la cocina, pero es más bien con una filosofía de vida. Y creo que lo más grande que me ha dado estudiar la práctica es entender que a soltar y que todo pasa por algo y no amarrarte a lo que es tu visión del resultado y nada más trabajar durísimo en el camino y no estar a eliminar expectativas, de dar lo mejor de ti sin estar pensando qué voy a recibir a cambio, o sea, de dar lo mejor de ti nada más porque esa es mi naturaleza, dar lo mejor de mí. Y si viene una recompensa, ya sea de celebridad o de dinero o lo que tú quieras, fregón, pero que la motivación sea nada más levantarme cada día a dar lo mejor de mí. Y eso me enseña la práctica, ¿no? A contribuir al universo en esta vida que me tocó, nada más dando lo mejor de mí. Ese es mi servicio. Mi servicio es dar clases porque inspiro a esta persona de allá que tiene 100 años sin ver a su mamá y estas recetas le recuerdan a su infancia y ese es mi regalo, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera, si tú haces el trabajo, por eso te digo, es bien importante encontrar que es auténtico a lo tuyo, porque de una manera ese es tu servicio a la humanidad, compartir ese regalo que te dio Dios y el universo y compartirlo
eso a lo mejor es más servicio que un cheque para la Asociación de Cáncer, que sí debes de escribir un cheque siempre para la Asociación de Cáncer, by the way, todos, siempre, toda la vida. Pero lo que te quiero decir es que a veces no entendemos que nuestro servicio a la humanidad puede ser compartir la mejor versión de nosotros. Y el yoga me ha ayudado, la filosofía del yoga me ha ayudado muchísimo a encontrar eso en cuanto a la cocina, en cuanto a Marcela. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Chef, pues muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí. Le voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados, y es ¿cuál es su frase favorita? Y no tiene que ser una frase romántica o algo, sino algo que se haya repetido quizá a lo largo de toda su trayectoria, cuando, no sé, tenía cierto reto enfrente o cuando le daba miedo dejar a su hijo o algo, alguna frase recurrente que tenga. Está en inglés y dice, never make a decision based on fear. Nunca tomes una decisión basada en el miedo, que dices que es sencillo, pero cuando te pones a pensar, la mayoría de las decisiones que tomamos son basadas en el miedo de qué puede pasar o esto y el otro. Y siempre le agregaría yo, y toma siempre tus decisiones basadas en sabiduría. O sea, no tengas miedo al fracaso, aviéntatelo al éxito, siempre. Gracias por escucharnos. Esto fue Potencializa con Marcela Valladolid. Y hasta aquí mi episodio con Marcela Valladolid. Si te gustó el episodio, ya sabes, no olvides dejarnos alguna calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, cualquier otra plataforma de audio, y también recuerda que estamos en YouTube por si te gusta ver el lenguaje corporal de la entrevista. Ahí puedes verlo y dejarnos algún comentario. Si quieres hacerle llegar algún mensaje a la chef Marcela, lo puedes hacer en su video. Por otro lado, te comparto que ya se encuentra disponible también nuestro curso de Lanza tu Podcast en una semana. Este curso está muy completo y si quieres lanzar tu podcast, definitivamente este curso es para ti. Sin más que agregar, nos vemos el siguiente lunes.